Vamos al libro de Números. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a ver un tema que poco vemos o poco escuchamos, pero que es de mucha bendición para nosotros. Toda la palabra de Dios, hermano, es de bendición, toda. Hasta las genealogías, hermano. Usted va a decir, en las genealogías, claro que sí. De ella podemos aprender y ser instruidos. Números capítulo 21. Alabado sea Dios. Números 21. Versículo 4. ¿Ya está ahí? Tiene por título La serpiente de bronce. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 21, 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En esta tarde, hermano, vamos a hablar precisamente del tema la serpiente en el asta y Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde por la posibilidad que nos das de acercarnos a tu mesa, Señor. Siempre es un privilegio acercarnos a tu palabra, Dios mío. Venir a ella, Señor, como la fuente inagotable de alimento y de vida, la cual aquel que bebiere jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre. Te pedimos que nos hables, Señor. Abra nuestros corazones, instrúyenos a través de tu palabra. Sea tu palabra, Señor, el alimento que necesitamos en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor, sin dejar de glorificar al Señor. La serpiente en el asta y Jesucristo, porque vamos a ver cómo tienen relación, hermano. Acá nos encontramos ante uno de los episodios de rebeldía más remarcados del pueblo de Israel. De hecho, hermano, el pueblo de Israel, si algo se caracterizó, fue por la rebeldía y la murmuración. Renegaban, hermano, contra Moisés y contra Dios todo el tiempo, como si ellos en Egipto hubieran sido tratados con benevolencia. O sea, estamos viendo un pueblo, hermano, que cualquiera que lo mire diría: no, es que tal vez en Egipto ellos estaban súper bendecidos. Cualquiera diría eso. Estamos ante un pueblo que en Egipto estaba de vacaciones en un Airbnb, ¿verdad? Con piscina, con una mesa tipo buffet, ¿verdad? Cualquiera diría, ante las quejas de este pueblo, hermano. Pero sabemos que estaban a físico látigo. Que los estudiosos dicen que en la jornada laboral de ellos, que a propósito está tan de moda estos días porque se ha recortado 2 horas más a la semana, la jornada laboral de ellos eran 20 horas diarias. 20 horas diarias, hermano. Y no eran jornadas laborales relajadas, no, era
cosiendo ladrillo, hermano, preparando mezcla para construir las ciudades de Faraón. Y a causa, hermano, de que Moisés fue a pedir que los soltaran, antes el capataz les llevaba el material y ellos tenían el material a la mano. Entonces, en represalias, Faraón le dijo: no, ahora como están tan desocupados y quieren ir dizque a ofrecer sacrificios a su Dios, entonces me dan el favor y ya no les van a dar más paja ni les van a dar más el material. Que ellos mismos vayan y lo busquen, y tienen que rendir lo mismo. Estaban, hermano, pasándola muy mal, tanto que clamaron a Dios y Dios los escuchó y les envió a Moisés como libertador. Pero tan pronto ellos salen de Egipto, ellos salieron de Egipto físicamente, pero sus corazones seguían ahí en Egipto. Porque ante la más mínima dificultad, ¿cuál era el reclamo? ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? Dice el versículo 4, en la parte final: y se desanimó el pueblo por el camino. No sé si usted alguna vez se ha sentido desanimado. Todos nos hemos desanimado, ¿cierto que sí? Claro. Cuando, por ejemplo, no vemos resultados, humanamente uno se desanima, porque uno dice: Dios mío, yo trabajo, oro, ¿cierto? Hago mi parte, pero no hay resultados. Como el agricultor, ¿verdad, hermana Carmenza? Que va, ¿verdad?, allá a la labranza, prepara la tierra, la abona, la limpia, ¿cierto? La abona, siembra la semilla y la cuida. Y pasan meses y meses, y cuando llega la hora del fruto, oiga, ni un cogollito ha brotado de la tierra. Humanamente produce desánimo. Y era normal que ellos se desanimaran. Estaban caminando, hermano, largas jornadas por el desierto. Aunque a la luz de la palabra vemos que el Señor en el día les mandaba la columna de nube. ¿Para qué? Para bajarles la temperatura. O sea, ellos andaban con un aire acondicionado, hermano, portátil. Y en la noche, como las temperaturas eran tan frías, les enviaba el Señor la columna de fuego. O sea, el Señor, desde que salió de Egipto, nunca los abandonó, hermano. Porque el Señor, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Él, nunca nos abandona, hermano. Él está con nosotros. Es más, hasta les enviaba alimento todos los días. Todos los días les enviaba alimento. Pero mire el reclamo del pueblo. Porque dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Ellos creían que estaban hablando contra Moisés, pero resulta que Moisés estaba respaldado por Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? La pregunta es: ¿quién los sacó de Egipto? Dios. No fue Moisés. Moisés fue el instrumento, pero fue Dios el que los sacó con mano poderosa. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. ¿A cuál se referían? Al maná. Estaban, hermanos, menospreciando la bendición que Dios les estaba enviando todos los días. Debemos tener cuidado, hermano, cómo hablamos nosotros en momentos de desánimo. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos en momentos de desánimo, hermano. Mire que este pueblo sí estaba desanimado, pero en ese momento hablaron y dijeron: nuestra alma tiene fastidio de la bendición que Dios nos envía todos los días. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Pero tenemos que tener cuidado con lo que manifestamos, hermano. Porque Dios nos puede estar dando una bendición y nosotros, de pronto, en un momento de angustia, menospreciamos esa bendición que Dios nos está dando. Otra vez pollo, otra vez arroz, otra vez carne, otra vez huevo. Pero es lo que el Señor está enviando. ¿Qué hacemos? El pueblo dijo: es que estamos fastidiados. Usted nos va a matar en este desierto.
¿Para qué nos hizo salir de Egipto? En otra ocasión dijeron, nos acordamos de las ollas de carne, de los puerros, de los ajos, de los melones, de los pepinos que comíamos de balde en Egipto. Era verdad, era mentira, hermano. Ellos no comían de balde. Pero es que así es el ser humano, hermano, de desagradecido con Dios. Los que me conocen saben, hermano, que yo siempre he sido agradecido con Dios con lo que hay. Si hay algo, bueno, el Señor proveyó eso, bueno, el Señor quiere que yo coma eso. En una ocasión, hermano, estábamos pasando una situación bien complicada, bien difícil. Acaba de nacer nuestra hija Alexia, hermano, y yo estaba sin trabajo hacía varios meses y la situación económica estaba complicada. Yo le dije a mi esposa, váyase para donde su mamá unos días con ellas dos que estaban, ella recién nacida y Kenia que estaba así como Darita, váyase con su mamá, hermano, y durante una semana, Dios sabe que es así, mi desayuno, mi almuerzo y mi comida era un tinto con un pedacito de arepa de trigo, sin azúcar y sin sal, porque lo único que tenía era trigo. Ese era mi desayuno, mi almuerzo y mi comida. Pero nunca llegué a renegar y a decir, Dios sabe que nunca renegué y nunca. ¿Por qué? Porque uno entiende cuando Dios quiere procesarlo a uno. Y a veces somos tan desagradecidos, hermano, que tenemos arroz, tenemos tal vez huevitos, ¿verdad? Eso es lo único que hay. Pero gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero el pueblo dijo, mi alma está fastidiada, hermano, y Dios se toma muy en serio lo que nosotros decimos. A Dios le desagradó esta actitud del pueblo, porque no era la primera vez que ellos murmuraban, no era la primera vez que ellos expresaban. Y uno en un momento de rabia, hermano, o de desánimo, uno puede de pronto desahogarse con el Señor, pero tenemos que tener cuidado como lo decimos. No es lo que se dice, sino cómo se dice, hermano. No puede decirle, Señor, la verdad, han sido días difíciles, Señor, amado, ya llevo muchos días comiendo esto. Padre, yo quisiera que, si es posible, que me proveyeras para poder comer algo diferente. Estoy seguro, hermano, que el Señor oye esa oración. Cuando Elías se echó por allá, hermano, a la pena, el Señor le envió ¿qué? En la mañana y en la tarde le enviaba a los cuervos. Le enviaba con su alimento, hermano. Así es el Señor. Mira, el Señor no nos deja. Y el Señor con Israel había sido benevolente, hermano, misericordioso. Tuvo misericordia de ellos por amor a Abraham, a la promesa que le había hecho a Abraham. Y los sacó de Egipto, hermano. Es que estaban esclavos. Y el pueblo, hermano, se va a rebelar contra Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Cuando habla ardientes, hermano, yo me imagino que eran serpientes y que su mordedura era muy dolorosa, tenía que ser muy dolorosa. O sea, mire que en otras ocasiones el Señor le decía a Moisés, los voy a castigar. Les voy a enviar esto, les voy a hacer esto. Pero esta vez el Señor no le dijo nada a Moisés. O sea, el Señor estaba enojadísimo con el pueblo y les envió las serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Dios, hermano, mire, Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que castiga la maldad y castiga, hermano, el pecado, y castiga, hermano, la murmuración, y castiga, lo miramos en muchas ocasiones. Dios no quiere y odia que nosotros murmuremos en contra de Él, en contra de lo que Él nos ha dado, porque sería ser desagradecido con el Señor, hermano. Es como ese hijo que cuando otra vez esto de comida, otra vez, pero no saca vea, para decir, no, mire, hoy no quiero comer eso, vamos a comer esto y yo pongo la plata. Qué diferente, ¿verdad? Usted no quiere que comamos eso. Bueno, entonces muestre la platica, deje la platica y mañana le preparamos. ¿Qué quiere? Se lo preparamos, pero deje la platica. El Señor, hermano, ha sido muy bueno con nosotros. Y con Israel había sido buenísimo, pero le colmaron la paciencia, hermano.
Le colmaron la paciencia y el Señor les envió castigo. Entonces el pueblo, mire, ahora sí, vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Lo reconocieron? Lo reconocieron. Clamó a Dios y Dios en su misericordia, hermano, los escuchó. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hazte una serpiente. Parece una contradicción, hermano. No sé si usted había leído esta historia, pero el Señor le está diciendo a Moisés: hágase una serpiente de bronce, una serpiente, hágasela y póngala en lo alto, y cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente va a ser vivo. Dios ya le había advertido al pueblo acerca de la idolatría, porque si usted analiza, hermano, la historia del Pentateuco, el Señor lo que más enfatiza es no adorar a los ídolos. Es más, el Señor le advierte: ustedes van a ir a una tierra a la que voy a sacar esas naciones por su idolatría, por su pecado. Destruyan todas las estatuas, todos los ídolos. El Señor les recalca muchas veces esto. Pareciera una contradicción que el Señor le estuviera diciendo: hágase una imagen. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Moisés hace la serpiente, que en hebreo se escribe o se pronuncia Nahash. Así se escribe o se pronuncia en hebreo la palabra serpiente o víbora, Nahash. Alabado sea el Señor. Y la palabra bronce en hebreo suena muy similar, Nehoshet. De hecho, si le quitáramos las vocales, se escribiría de la misma manera. Alabado sea el Señor. Estudiando un poco acerca de esto, hermano, me di cuenta que los egipcios adoraban a las serpientes. De hecho, para los egipcios, la serpiente era el dios de la fertilidad y de la bendición. Alabado sea Dios. De hecho, también esta serpiente de bronce va a ser llamada Nehushtan. No sé si usted lo ha oído ese término. Por allá en el libro de Segundo de Reyes, Ezequías la mandó destruir. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba adorando a la serpiente. Mira esa inclinación a la idolatría del pueblo de Israel, hermano. Mira esa inclinación del ser humano a la idolatría. Es que es sorprendente, hermano, ver cómo el enemigo, el Señor lo reprenda, a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido ese deseo frustrado de que lo adoren. No sé si usted lo ha analizado, pero a lo largo de todas las civilizaciones, de todas las culturas, de toda la historia de la humanidad, siempre el enemigo se les ha presentado de diferentes maneras para que lo adoren. ¿O usted por qué cree que, por ejemplo, esas culturas mayas, esos aztecas, los guanes, los chichas, todas las culturas indígenas, usted va y ve diferentes esculturas de cosas que uno dice: oiga, pero eso parece un demonio? Porque el enemigo, los demonios se les presentaban a esos caciques como dioses. ¿Para qué? Para que los veneraran, para que los adoraran. Alabado sea el Señor. Y aquí vemos esa inclinación del pueblo a adorar. Y el Señor siempre los enfatizó: no adoren, no hagan imágenes, destruyan todos los ídolos. No, es más, no se mezclen con los cananeos. Esa era una orden clara del Señor: no se mezclen con los cananeos,
porque ellos van a hacer que ustedes se inclinen a sus dioses. Que el Señor nos conoce, hermano. Es más, mire ahí en Deuteronomio, usted vaya allí un momentico. Deuteronomio 12:3. Desde el 2 podemos leerlo, hermano. Deuteronomio 12:3. Hermana Carmenza, por favor, ¿no lo puede leer? 12:2 y 3. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Mire que el Señor les recalca lo que debían hacer con los ídolos. De hecho, hermano, mire, la palabra Nahash, que les dije ya que era como se pronunciaba, se decía serpiente en hebreo, también hay dos palabras que se escriben igual y tienen algo similar o un significado similar. La otra palabra es encantamiento. Para pronunciar encantamiento también se pronuncia Nahash, se usa la misma palabra. Y lo mismo la palabra susurrar, de cuando la serpiente le susurró, le habló a la mujer, Nahash. Tiene que ver. Originalmente, recuerde que el hebreo no tenía vocales, solo consonantes, entonces se escribía de la misma manera. Es más, en el resto del Antiguo Testamento, todas las palabras Nahash son fuertemente condenadas o relacionadas con el sacrificio de niños, con la hechicería, con el encantamiento. O sea, esta palabra serpiente, que es Nahash, también es relacionada con el encantamiento, con la hechicería, con la adivinación, cosas abominables ante los ojos de Jehová. Alabado sea Dios. Y Dios les va a recalcar siempre esto de la idolatría. Le va a decir, tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Aquí en el versículo 2 y 3 de Deuteronomio 12 mencionaba el Señor a alguien llamado Asera. Asera, que era la diosa siria de la fertilidad. Amén. ¿Y cómo se representaba o cómo era la imagen de esta Asera? Pues una mujer envuelta en una serpiente. Mire cómo va tomando todo significado. Alabado sea el Señor. Esta práctica, hermano, de la idolatría, de adorar la serpiente, es digamos que un vestigio, hermano, de la cultura cananea, quienes también adoraban a las serpientes. Los egipcios adoraban a la serpiente. De hecho, ustedes pueden ver muchas imágenes de los egipcios que en el casco que se ponían en la cabeza, que tenían una serpiente en la cabeza. Ellos adoraban la serpiente. De hecho, arqueólogos, hermano, arqueólogos en Israel han encontrado estatuas en diferentes ciudades de Israel, haciendo esas excavaciones de Asera. ¿Y cómo se representaba? Pues con una mujer envuelta en una serpiente, que datan de esa fecha, más o menos. ¿Cuándo se desarrolló esta historia, hermano, del Éxodo, de Números, donde volvimos a leer allí, Números 21? Se cree que más o menos se desarrolló por allá en el año 1450 antes de Cristo, que coincide precisamente con la edad de bronce de los cananeos, más o menos de 1500 a 1250 antes de Cristo.
Todo esto, hermano, de la adoración a la serpiente, también tiene como influencia la cultura egipcia. Recuerde que ellos venían ¿de dónde? De Egipto. Alabado sea el Señor. Entonces, los egipcios consideraban la serpiente como un símbolo de vida, de curación y de protección. Pero nosotros sabemos, a través de la palabra, que la serpiente es símbolo ¿de quién? De Satanás. De hecho, por allá en Apocalipsis 12:9 y en el capítulo 20, habla del el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, la cual es Satanás. Dice la palabra, el dragón, la serpiente antigua. Alabado sea el Señor. Mire que a través de los tiempos, esa manía de Satanás, hermano, de la adoración a él a través de la serpiente, a través de la serpiente. Si usted analiza, por ejemplo, la cultura china, ellos adoran ¿a quién? Al dragón. Al dragón. Los egipcios adoraban a la serpiente. Los cananeos también adoraban a las serpientes, hermano. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo? Pues vayamos a la cita. Evangelio según San Juan. Alabado sea el Señor. Evangelio según San Juan capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 13. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire que el Señor Jesús hace referencia a la serpiente en el asta. ¿Pero por qué? No tiene sentido mirar un ídolo por ejemplo egipcio, para ser salvo. O sea, si uno lo analiza superficialmente, dice: oiga, pero hay como una contradicción. ¿Por qué el Señor pidió que hicieran una imagen de una serpiente que al final el pueblo terminó adorando? Él sabía que el pueblo iba a terminar adorando esa serpiente. ¿Y por qué Jesús se compara con esa serpiente? Bueno, cuando Jesús se refiere a la serpiente de bronce, se estaba refiriendo al tipo de muerte que él iba a tener, levantado en un asta, en una cruz. Recuerde que al principio dijimos que el que mirara a la serpiente iba a ser sano. Pues Jesús también fue levantado en el monte Gólgota y todo el mundo lo vio. Alabado sea Dios. La palabra en hebreo para asta se pronuncia nes, E-N-E-S, nes. Jesús hizo referencia a esa asta, la historia de la serpiente, para referirse a su propia muerte. Así como la serpiente fue levantada en el asta, trajo sanidad y salvación, Jesús fue levantado en una cruz, trajo sanidad y salvación, pero por siempre. Alabado sea el Señor. Mira el paralelo que hay entre ellas dos. Jesús dice que así como miraron a la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. O sea, los que creyeron
y miraron a la serpiente, no era que la serpiente sanara, no, fue el acto de obediencia que Dios les dijo: si ustedes quieren ser sanos, miren la serpiente. El Señor bastaba con haber dicho que se fueran las serpientes, pero Él hizo, mire, el Señor actúa de una manera, hermano, que ni usted ni yo a veces comprendemos. Él quiso hacer algo diferente. ¿Qué era lo que estaba provocando la muerte? Una serpiente. Ellos, a quienes veían que adoraban en Egipto, entonces Él dijo: hagan una serpiente de bronce. El bronce en las Sagradas Escrituras significa juicio, hermano. Significa juicio. Y el Señor les dijo: hagan una serpiente, y con mirarla van a ser sanos. No van a tener que orar, no van a tener que hacer sacrificios. Simplemente mirando la serpiente, mirando el asta, la serpiente en el asta, como vislumbrando lo que había de venir para la humanidad, la redención para la humanidad. Ahora, la palabra nes en hebreo también se refiere a un estandarte. Miren esto tan tremendo, hermano. ¿Y qué era un estandarte? Era un poste que el líder militar establecía en la cima de una colina para reunir a sus tropas. O sea, era una señal para reunirse. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Jesucristo fue crucificado? Un palo de madera, un madero en una montaña, fue clavado. Alabado sea el Señor. Como queriendo decir: Jesús es nuestro estandarte. Y está en Isaías, mire, vaya a Isaías, hermano, capítulo 11. Alabado sea el Señor. Mire esto tan tremendo, hermano. La palabra de Dios es tan maravillosa. Isaías capítulo 11, verso 10. Mana Carmen, ¿me la puede leer, por favor? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pentón a los pueblos, será buscada por la gente, si su habitación será gloriosa. El versículo 2, hermana Dara, por favor, léamelo. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. La palabra que se usa ahí en Isaías, en nuestra traducción en español, utiliza pendón, pero en su original es nes en hebreo, que es estandarte. Y ahí se está refiriendo, hermano, nada más y nada menos que ¿a quién? Que al Mesías. ¿Que iba a ser qué? Nes, estandarte. ¡Oh, qué tremendo! No solamente que iba a morir en una nes, en una estaca, en un asta, sino también que iba a ser señal como estandarte para su pueblo, para usted y para mí y para todos los que en Él crean. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre, aleluya. Y también, hermano, mire esta conexión tan maravillosa. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra nes también hace referencia a un milagro. A un milagro. Entonces volvamos a Números. Alabado sea el Señor. Número 21, donde leímos al principio. Gloria al Señor. Esta es otra interpretación que dan los eruditos de este pasaje. Entonces ellos dijeron, entonces en vez de poner la palabra hasta, vamos a cambiarla por la palabra milagro. Y si la leemos así, sonaría como así. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un milagro, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un... Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurría cuando
los israelitas eran mordidos por las serpientes y miraban a la serpiente en el asta. Un milagro. Un milagro. Hay que ser agradecidos con Dios de así ya lo poquito lo mucho. Amén, hermana Dara. Muy bien. Tarde, pero lo dijo. Eso era más atrasito. Un milagro. ¿Y qué ocurrió en la cruz, hermano? Un milagro. El más grande de todos los milagros. La redención de la humanidad. Esto es tremendo, hermano. Mire cómo todo se conecta. Cuando el pueblo recibió el milagro, primero cuando reconoció que habían pecado, porque le dicen a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Así que, hermano, para nosotros recibir un milagro, primero tenemos que reconocer cuando fallamos. A veces es difícil reconocer, hermano. A veces pedir disculpas o pedir perdón a veces es difícil, pero hay que hacerlo. Cuando el pueblo reconoció, primero Dios los escuchó, pero recibieron el milagro, ahora sí, hermana Carmen, cuando creyeron. Porque cualquiera hubiera podido decir: pero ¿cómo así que mirando ese pedazo de metal? Porque eso es lo que significa Nehustán. Precisamente Ezequías lo llamó así, Nehustán, porque el pueblo estaba adorando a la serpiente. Y él dijo: no, destruyan ese Nehustán, ese pedazo de bronce. Eso significa Nehustán, pedazo, trozo de bronce. Allá en Segundo de Reyes, si no estoy mal, es el capítulo 18, si mal no me equivoco. Ahí está la historia, usted la puede leer en su casa, hermano. 18, sí señora, Segundo de Reyes 18, ahí está la historia. Ezequías lo llama Nehustán, un pedazo de bronce. Cualquiera habría podido decir: mirando ese pedazo de bronce, ¿cómo voy a ser sano? Pero ahí estaba, hermano, el secreto, que a la vez no es secreto, de creerle a Dios y de la obediencia a Dios. El Señor también estaba probando la obediencia del pueblo, porque eran tan rebeldes, hermano, que el Señor tuvo que probarlos. Entonces ellos no dijeron: el problema son las serpientes que nos están mordiendo. El problema somos nosotros, que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos murmurado contra Dios. Por favor, Moisés, vaya y hable con Dios. Y Moisés, hermano, fue y habló con Dios, y mire que Dios lo escuchó. Pero Dios, hermano, mire que estaba enojado con el pueblo, porque le dice a Moisés: no, mire, vaya y haga esa serpiente, póngala sobre un asta, elévela, levántela, y cualquiera que mirare a la serpiente y fuera mordido y mirara a la serpiente, vivirá. Pero se nota que Dios estaba enojado con el pueblo, hermano. Se nota, porque el Señor no se refiere al pueblo, no habla del pueblo. Es más, a Moisés solo le da la indicación, ya. Alabado sea el Señor. Pero cuando ellos creyeron, fueron sanados, fueron salvados. Y hay un paralelo con Jesucristo, porque Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el mismo Señor Jesucristo, allá en Juan, donde leímos, Juan 3, quiere vuelva allí. Juan 3, versículo 15. Hermana Dara, por favor, me lo puede leer. El Señor dijo que así como habían mirado a la serpiente para ser sanados, había que mirar al Cordero inmolado en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. En esta ocasión ya no bastaba solo con mirar, hay que creer en Jesucristo. ¿Y cómo es creer en Jesucristo? Obedecerlo, vivir para Él. Porque usted le pregunta, mire, yo estoy seguro que usted sale y le pregunta aquí al vecino que debe estar ya con sus copas en la cabeza: ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree le va a decir, sí, yo creo en Dios, pero mire cómo está viviendo. Es más, usted le pregunta a la gente que va a la iglesia tradicional: ¿usted cree en Dios? Y le va a decir, claro, yo voy a misa todos los domingos. Pero están adorando ídolos. Y con todo el respeto, el daño que le ha hecho la iglesia tradicional a la humanidad, hermano, es incalculable. Por eso el Señor en el Apocalipsis se los va a cobrar. El juicio de la gran ramera. Y yo sé que muchos de ellos se ofenden cuando les habla uno de esto, pero es la realidad. Porque se han embriagado, hermano, a las naciones enteras. Han llevado a la condenación millones y millones de almas. Porque le dicen a la gente: no hay infierno. Eso venga, rece 20 Padre Nuestros, 10 Ave Marías y ya, está libre de pecado. Que cuando se muere se van al purgatorio. Entonces eso veníamos hablando con mi hija ahorita precisamente, que le dicen a la gente: no, es que se muere y se van al purgatorio porque no creen en el infierno. Dicen que en el infierno está aquí en la tierra, que ese es el infierno. Y algunos jocosamente dicen: y el diablo es mi mujer o es mi suegra, porque yo los he escuchado. Y se muere y se va a purgar las penas, a esperar que les hagan los santos óleos. Y ya, lo sacan de penas y lo llevan a descansar. Miren el nivel de engaño en el que ha llevado la humanidad, hermano. Que creen que por arrodillarse, hermano, ante la serpiente de bronce, porque el enemigo ha sido astuto, hermano, y ha cambiado de formas. Ya no es una serpiente, ahora es San Benito, San Isidro, San Judas y todos los que ellos llaman santos. Porque hasta discúlpeme, hermano, pero a este impío hijo del diablo llamado Juan Pablo II, ahora lo llaman santo. Pero él fue el que se encargó, hermano, de cubrir y de tapar a miles de pederastas, hermano, que cometieron miles de abusos. Y a eso les rezan, hermano. Mira el nivel de engaño que Satanás, el Señor lo reprenda, ha usado la iglesia tradicional para engañar las almas, hermano, a través de la serpiente de bronce, que cambió de formas. Antes eran serpientes, águilas. Así adoraban las culturas, las civilizaciones, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos, hermano. Pero hoy en día adoran los mismos ídolos, solo que con otros nombres. Solo que con otros nombres. De hecho, este domingo van a hacer, creo que la parranda aquí en el pueblo. Hoy precisamente, mucha gente está subiendo. Ay, Dios mío. Cuánta ignorancia. Y hay gente, hermano, que ha visto, que eso es lo terrible, que ha visto el daño que la idolatría ha causado en muchas vidas, y sorprendentemente los ve subiendo unos estados de que gracias Virgencita del Carmen. ¿Cuál, Dios mío? Señor reprenda al diablo, hermano. Es la misma estrategia que Satanás ha usado a lo largo de la historia, hermano. ¿Por qué? Porque Él ha querido que lo adoren. Si quiso que el mismo Señor Jesús lo adorara, dice que lo llevó al monte alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorades. ¿Qué tal este descarado, hermano, este sinvergüenza, diciéndole eso al Hijo de Dios?
¿Usted cree que él no sabía que era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía. Pero es un cínico sinvergüenza, hermano, que ya está condenado y está derrotado en el nombre de Jesús. Ya desde el principio el Señor le puso su condena. Ya es el único reo que ya está condenado y está esperando es el Señor el momento para condenarlo. Ahora sí dictarle la sentencia definitiva y enviarlo, hermano, al lago de fuego que arde con azufre, hermano. Y allá va a estar la bestia y el falso profeta. Y dice el Apocalipsis 20:10: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y allá dice que va a ser arrojado el infierno, hermano, allá. O sea, todas las almas que no creyeron, hermano, allá van a ser arrojadas. Qué tremendo. Porque esa ha sido la estrategia de él. Hermano, la adoración. Él quiere que le adoren. Él quiere que le adoren. Siempre lo ha buscado de diferentes maneras. Por eso se le presentaba lo que decía al principio, a los indios, a los indígenas, hermano. Como eran civilizaciones que buscaban un Dios, pues claro, se les presentaba un demonio de esos en forma de cualquiera. Usted va y mira, hermano, esos matachos que ellos hacían, cabezas grandes, con ojos grandes, puros demonios, hermano. Esas esculturas, hermana Carmenza, y a veces ellos no tenían la tecnología para esculpir esas imágenes. A través de cómo, de los demonios, ellos hacían eso. Dice la palabra de Dios en Génesis 6 que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, vieron que eran hermosas. Y hay varias interpretaciones acerca de esto, de los hijos de Dios. Algunos dicen que eran los hijos de la descendencia de Set, pero otra versión, otra teoría acerca de esto, que está respaldada a través del libro de Enoc, que es un libro apócrifo que no está dentro del canon bíblico, pero que es usado para referencia, hermano, y el cual el apóstol Pablo cita y el cual Judas también citó. Habla de que ángeles, hermano, ángeles caídos se metieron en el cuerpo de hombres y estuvieron con mujeres, hermano, y de ahí nacieron lo que llamaban los nefilín. Y ellos, hermano, les enseñaron a los humanos a trabajar los metales para hacer armas. ¿Para qué? Para propagar la violencia. Les enseñaron las artes de la hechicería, el ocultismo, de la astrología, todo esto. Por eso el Señor, hermano, se enojó, porque la maldad en la tierra llegó a niveles como lo vemos hoy en día. Como lo vemos hoy en día. Pero ha sido la estrategia, hermano, de Satanás, Señor lo reprenda, de buscar la adoración, de que la tierra, la gente lo adore a través de la música, a través de la idolatría, hermano, que es algo que a veces la gente subestima, pero que es terrible, hermano, lo que la idolatría puede causar en la vida de una persona. Alabado sea el Señor. Las semejanzas son profundas entre la serpiente de bronce y Jesucristo. ¿Por qué? Porque la serpiente fue levantada en un asta y Jesucristo fue levantado en una cruz. El pueblo estaba muriendo y el Señor les dijo: hagan la serpiente para que vivan. Pues la humanidad estaba muerta en delitos y pecados y el Señor envió a su Hijo para redimirnos. Alabado sea el Señor. Bastaba con mirar con fe la serpiente para ser sano. Pues hoy en día basta con creer en Jesucristo, vivir para Él, para ser salvo. Mire que las similitudes son tremendas. Dios proveyó el remedio, pues luego el Señor va a proveer un Salvador. Los que miraban a la serpiente vivían. Los que creen y reciben a Jesucristo, vivimos.
Mire, por eso bien se dice que el Antiguo Testamento era una sombra, hermano, de lo que había de venir, lo que había de suceder. Y aquí, hermano, vimos cómo, por ejemplo, el pecado del pueblo hizo que viniera castigo sobre ellos. Pero el Señor, aún a través de su enojo, proveyó la salvación para el pueblo. Pues el Señor, aún con el enojo por el pecado de la humanidad, envió a su Hijo, hermano, a morir por nosotros. La salvación. Y vemos, hermano, es que es tremenda la similitud. En la época de Moisés estaban bajo la dispensación, hermano, no estaban bajo la gracia. Entonces ellos tenían que ofrecer sacrificios para el perdón de pecados. O sea, obras humanas. Pues con el Señor Jesucristo, ¿qué vino? La gracia. Ya no es por obras, es por fe. Por la gracia, por fe, no por obras. Dijo el apóstol, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, es que yo hice, es que yo sí hice, es que yo acá, yo aquí. No, es por gracia. Ahora es por gracia. Y así como los israelitas debían mirar la serpiente de bronce, ahora nosotros debemos mirar la cruz de Jesucristo. Dijo el Señor Jesús, ¿quieres seguirme? Cada uno tome su cruz y sígame. Ahora la cruz es nuestro objetivo, hermano. Prosigo el blanco, dijo el apóstol Pablo. Sigo la meta. El Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, el Señor es tremendo, hermano, porque nos estaba mostrando al pueblo lo que había de venir siglos más adelante. El sacrificio de Cristo en un madero. Ya no un cordero, ya no era una serpiente de bronce que simbolizaba las serpientes que los estaban matando como juicio a través de eso. Ya no, ahora es el cordero que redimió el pecado de toda la humanidad, de usted y de mí, hermano, y del cual estamos muy agradecidos, porque ¿qué sería de nosotros, hermano? Y eso le decía yo y a mi hija, debemos estar agradecidos con el Señor de que estamos en el camino correcto. De que no estamos, hermano, arrodillándonos delante de un matacho de yeso, de bronce, de palo. No, nosotros nos arrodillamos delante del Dios vivo, del Dios todopoderoso, delante del Cordero. Alabado sea el Señor. Estemos de pie, hermano, en esta noche. Alabado sea el Señor. Así como